Buenos días. Sigamos adelante con pasajes del Evangelio de San Marcos, en el capítulo 5, versículo 40. No, Evangelio de San Marcos, capítulo 8, 8:40. Capítulo 8, versículo 40. El Evangelio de Marcos hoy nos presenta: Jesús resucita a la hija de Jairo. Este Evangelio ya lo habíamos subido en Marcos, pero pues como que usted no se da la tarea a verlos. Por eso hemos decidido hacer una renovación en estos Evangelios. Marcos capítulo 8, versículo 40. Jesús resucita a la hija de Jairo. Sí, cuando regresó Jesús, lo recibió una gran multitud, porque todos lo estaban esperando. Cuando regresó Jesús, lo recibió una gran multitud, porque todos lo estaban esperando. En ese momento se presentó un dirigente de la sinagoga llamado Jairo, echándose a los pies de Jesús, rogándole que fuera a su casa, porque tenía una niña de 12 años que se estaba muriendo. Cuando Jesús iba de camino con Jairo, era tanta la gente que lo apretaba que por poco lo ahogaban. En ese momento se presentó una mujer que tenía una hemorragia de sangre, de cáncer vaginal. Sí, y esta mujer había gastado todo lo que tenía en manos de varios médicos sin haber sentido ninguna mejoría. Cuando la mujer vio al Señor Jesús, se le arrimó por detrás y tocó la capa del flejo del manto del Señor Jesús. Y ya al instante esta mujer quedó sana y secó su hemorragia. Pero Jesús preguntó: ¿quién me ha tocado? Pero unos a otros se decían: yo no, Señor, yo no, Señor. Pero Pedro, tomando la palabra, le dijo: ay, Señor, ¿ves esta gente que te oprime y todavía preguntas que quién te ha tocado? Pero Jesús dijo: alguien me tocó, porque de mí salió una fuerza poderosa. La mujer, al verse descubierta, echándose a los pies de Jesús, toda temblorosa, sí, dijo a Jesús delante de todos: yo te ha tocado, Señor, porque desde hacía 12 años tenía este cáncer vaginal y había gastado lo que tenía todo en manos de varios médicos sin tener ninguna mejoría, y cuando te toqué, al instante la hemorragia secó. Jesús le respondió: hija, vete en paz, quedas sana de tu enfermedad. Pero todavía no acababa de hablar cuando llegaron los dirigentes de la sinagoga de Jairo, diciéndole: tu hija está muerta. No molestes al maestro, porque tu hija está muerta. Por eso el Evangelio se llama: Jesús resucita a la hija de Jairo, ¿sí? Pero Cristo, oyendo lo que estaban diciendo, le dijo a Jairo: Jairo, tú solamente ten fe y sígueme, y tu hija vivirá. Cuando llegaron a la casa del dirigente de la sinagoga, Jesús no dejó sino que lo acompañara Pedro, Santiago y Juan, y la madre y el padre. Y había una gran bulla. La gente lloraba y la gente gritaba y las lloronas lloraban. Pero Jesús les preguntó: ¿por qué lloran? La niña no está muerta, sino que está dormida. Pero todos se burlaban de él, diciendo: ¿cómo va a ser posible si nosotros la vimos morir? Sí, entonces Jesús ordenó a la niña,
diciéndole en estas palabras: niña, yo te lo mando, levántate. Y al instante el espíritu volvió a la niña y la niña se levantó. Entonces ordenó que le dieran de comer a la niña porque tenía hambre. Sin embargo, el padre y la madre estaban congelados y admirados. Jesús les ordenó que no le contaran a nadie lo que había pasado en ese lugar. Esta es palabra de Dios. Esta es palabra del Señor Jesús. Y si hablamos de la palabra del Señor Jesús, vemos cómo la palabra tiene poder para sanar, tiene poder para curar, tiene poder para resucitar a los muertos y tiene poder para curar, porque vemos en este texto dos curaciones importantes, una curación y un resucitar de una niña de la muerte a la vida. Y vemos en este texto cómo Cristo nos invita a que tengamos fe en Él, a que creamos en Él. Por eso toda la gente que cree en el Señor Jesús jamás quedará confundida. No puede quedar confundido si usted cree en Cristo, si usted confía en Cristo, si usted espera en Cristo, si usted trabaja por la paz del mundo, usted crea en el Señor y el Señor no puede fallarle. Solamente espere que pronto llegará. Vemos en este texto importante una curación y una resucitar de la muerte a la vida. Vemos cómo nos cuenta el Evangelio, cómo este Evangelio nos relata que Jesucristo tiene poder para curar, tiene poder para sanar, tiene poder para expulsar. Cuando regresó Jesús, lo recibió una gran multitud, porque todos estaban esperándolo, porque todos habían oído hablar de Jesús. ¿Quién de ustedes no ha oído hablar de Jesucristo? Todos hemos oído hablar de Él, nada más que somos sordos. Somos ciegos que ven y no miramos, somos sordos que oyen y no oyen. Todos hemos oído hablar de Cristo y vemos cómo nos cuenta el Evangelio, cómo nos relata el Evangelio, que cuando en ese momento se presentó un dirigente de la sinagoga llamado Jairo, echándose a los pies de Jesús, sí, y pidiéndole con humildad: Señor, ten misericordia de mi hija, ven pronto a mi casa, porque mi niña, que tiene 12 años, se está muriendo. Y Jesús se puso en camino con el dirigente de la sinagoga llamado Jairo. Mientras iban de camino, era tanta la gente que lo apretaba, era tanta la gente que lo oprimía, que por poco la gente lo ahogaba. En ese momento se presenta una mujer con una enfermedad incurable, con una enfermedad terrible, con un cáncer vaginal, y la mujer que desde hacía 18 años, que desde hacía 12 años había gastado lo que tenía en manos de varios médicos sin tener ninguna mejoría. Aquí vemos el poder de Dios. Cuando termina la ciencia humana, comienza el poder de Dios. Y esta mujer, cuando ve al Señor Jesús, se acerca por detrás y toca el flejo de la capa del Señor Jesús. Y Jesús al instante se detiene y pregunta: ¿quién me ha tocado? Pero unos a otros se quedaban mirando y decían: yo no, Señor, yo no te toqué, Señor, yo no te toqué, Señor, yo no. Simón Pedro, tomando la palabra, le dijo: ay, Señor, ¿ves la gente que te oprime? ¿Ves la gente que por poco nos ahoga? ¿Y todavía preguntas que quién te ha tocado? Sí, pero la mujer, Jesús dijo: alguien me tocó, porque de mí salió una fuerza poderosa. Y la mujer,
al verse descubierta, se echó a los pies de Cristo, contándole delante de todos cómo había pasado, cómo había tocado el flejo del manto del Señor, y al instante su hemorragia había secado. Y Jesús le dice: hija mía, vete en paz, queda sana de tu enfermedad, tu fe te ha sanado. Todavía no acababa de hablar cuando llegaron los dirigentes de la sinagoga. Yo diría, llegaron los hijos del diablo a tentar a Jairo, a tocar la fe de Jairo, a pobrar la fe de Jairo. Sí, Jairo, ya deja de molestar al maestro, porque tu hija ha muerto. Pero Jesús, oyendo lo que estaban diciendo, le dijo a Jairo: Jairo, tú no tengas miedo, tú solamente ten fe y sígueme. Jairo, tú no tengas miedo, tú solamente ten fe y sígueme. Así nos dice el Señor: no tengas miedo. Ánimo, yo estoy contigo y nadie podrá dañarte, nada podrá pasarte. Dijo el Señor a Jairo: tú solamente ten fe, si tienes fe, tu hija vivirá. Y cuando llegaron a la casa de Jairo, había una gran bulla. Unos lloraban, unos gritaban y las lloronas lloraban. Sí, unos gritaban y las lloronas lloraban. Jesús no dejó que lo acompañara, sino Pedro, Santiago y Juan, y el padre y la madre. Y vio cómo la niña estaba muerta. Y Jesús dijo a la niña: niña, yo te lo mando, levántate. Y al instante volvió su espíritu a la niña, y la niña se levantó. Jesús ordenó que le dieran de comer a la niña porque tenía hambre. En cambio, el padre y la madre estaban congelados y asustados, sí, diciendo: nunca hemos visto realmente algo parecido. Y Jesús les ordenó severamente que no contaran a nadie lo que había pasado en ese lugar. ¿Por qué? Delen de comer a la niña porque tiene hambre, sí, porque en Lucas capítulo 24, versículo 36, cuando Jesús se presenta a sus apóstoles, sí, mientras estaban hablando de todo esto, Jesús se presentó en medio de ellos y les dijo: la paz sea con ustedes. Estábamos atónitos y asustados, pensando que venía algún espíritu malo, pero Jesús les dijo: tienen aquí algo de comer. Lo mismo que le dice aquí en este texto: delen de comer a la niña porque tiene hambre. Y Jesús le dijo: tienen aquí algo de comer. ¿Por qué de comer? Sí, ellos le ofrecieron un pedazo de pescado asado y un poco de vino, y Jesús comió y bebió delante de ellos cuando Jesús estaba resucitado, y con eso les iba a quitar lo incrédulos. Ellos se decían: ah, caray, mira, no es un fantasma, también come y bebe. Por eso Cristo le dice: delen de comer a la niña porque tiene hambre. Al ver que la niña comía, le iba a quitar lo incrédulo a la gente. Ah, también come. ¿Puede usted imaginarse a la niña saliendo a lo mejor con un taco en la mano, sí, comiendo? Delen de comer a la niña porque tiene hambre. La niña que según la ciencia humana estaba muerta, pero Cristo llega al momento a la casa de Jairo y le dice: niña, levántate. Y al instante volvió su espíritu a ella porque estaba muerta, volvió su espíritu a ella y la niña se levantó, y Jesús ordenó que le dieran de comer a la niña, pero también Jesucristo les impidió severamente que no le contaran a nadie lo que había pasado en ese lugar. Vemos cómo Cristo tiene poder para sanar. ¿Y cuántos de nosotros no la pasamos haciendo planes? No la pasamos diciendo, haciendo planes.
Ay, ojalá dure unos 80 o 100 años. Ay, ojalá me queden unos 20 o 30 años de vida. ¿Para qué pedir vida? Pídele a Dios misericordia, pídele a Dios que tenga compasión de ti. Pero si tú vemos como este dirigente, cuando ve al maestro, este dirigente llamado Jairo, cuando ve al maestro, se avienta a los pies de Jesús y le cuenta, usted cuéntele a Dios, usted pídale a Dios, usted dígale a Cristo lo que le pasa, como este dirigente que le cuenta toda la verdad. Cuando el dirigente ve al maestro, se echa a los pies de Jesús Jairo diciéndole, Señor, ten la bondad de venir a mi casa porque tengo una niña de 12 años y se está muriendo. Ten la bondad de venir a mi casa. Y en otro texto dice, este hombre merece que le hagas este favor, porque nos ha construido una sinagoga y ama a nuestro pueblo. Vemos como aquí, sí, los mismos abogantes de Jairo le dicen al maestro, este hombre merece que vayas con él a su casa, este hombre merece que le hagas este favor, porque es un hombre bueno, porque es un hombre dadivoso, porque es un hombre cariñoso, porque es un hombre caritativo, nos ha construido una sinagoga y ama a nuestro pueblo. Por eso Cristo, cuando ve que Jairo se echa a los pies de él, suplicándole, rogándole, Señor, ten la bondad de venir a mi casa porque mi hija se está muriendo. Al instante Jesús toma el camino y va junto al lado de Jairo, sí. Pero era tanta la gente que lo oprimía, era tanta la gente que lo apretaba, que por poco se ahogaba, sí. Era tanta la gente que lo apretaba. Vemos en este texto importante cómo el Señor Jesús tiene misericordia, tiene poder para curar, tiene poder para sanar, tiene poder para salvar. Señor, ten la bondad de venir a mi casa, porque mi hija está a punto de morir. Y mientras Jesús iba rumbo a la casa de Jairo, nos encontramos con la novedad de que cuando iba de camino, una mujer que desde hacía 12 años padecía un almorraje de cáncer vaginal y que había gastado todo lo que tenía en manos de varios médicos sin haber tenido ninguna mejoría. Cuando esta mujer ve a Jesús, se acerca por detrás y toca el flejo del manto del Señor Jesús. Cuando Jesús sabe, siente que de él sale una fuerza poderosa, una fuerza sanadora, una fuerza que sana, una fuerza que cura. Jesús se detiene y pregunta, ¿quién me ha tocado? Alguien me tocó con fe, porque de mí salió un poder milagroso. La mujer al verse descubierta, pero vemos como Pedro le dice, ay Señor, ves la gente que te oprime, ves la gente que casi nos ahoga y todavía preguntas que quién te ha tocado, pero la mujer al verse al descubierto le contó toda la verdad a Jesús, cómo había gastado todo lo que tenía en manos de varios médicos sin haber tenido ninguna mejoría, pero cuando toca el flejo del manto del Señor Jesús, al instante sana su almorragia de sangre, quedando sana. Y Cristo le dice, hija mía, vete en paz, tu fe te ha sanado. Y después de esto, cuando todavía no acaba de hablar, cuando llegaron los dirigentes de la sinagoga y le dijeron a Jairo, no molestes al maestro porque tu hija está muerta. Pero Cristo le dijo a Jairo, Jairo, tú solamente ten fe y sígueme. Hoy Cristo te dice a ti, ten fe y sígueme. Tú solamente ten fe y sígueme, y de lo demás yo me encargo. Tú solamente ten fe y sígueme. Este es un mensaje de conociendo la palabra de Dios en carne viva. Por si tú gustas leerlo, ponte a leerlo. Marcos 8:40. Marcos 8:40. Por si gustas leerlo. Perdón. Lucas 8:40. Por si gustas leerlo.
del maestro Lucas, capítulo 8, versículo 40. Jesús resucita a la hija de Jairo. Este es un mensaje de conociendo la palabra de Dios en carne viva. Ponte a leerlo y a meditarlo. Que Dios te bendiga. Y si tienes una niña enferma, si estás enferma tú de una hemorragia de sangre, pídele al Señor y el Señor Jesús tendrá misericordia de ti. Gracias.